Según Peter Gay, se es moderno cuando se rompe con una tradición, cuando el hombre es capaz de romper los esquemas establecidos. Soy Jorge León Correa. Bienvenidos a Bildung. Hoy vamos a hablar de otro enfoque en el arte. Vamos a hablar de la modernidad. Hablamos de la modernidad para entender todo eso que habíamos visto en las primeras clases, para entender todo el cuento de las vanguardias, del objeto y de las últimas expresiones contemporáneas del arte. Para ello es necesario hablar de la modernidad como concepto y de la modernidad dentro del arte. Hablemos entonces de qué es, o por qué definimos que una cosa es moderna, o cuándo es moderno. El uso de la palabra moderna, o moderno mejor, comienza a aparecer en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando se habla de una innovación, de la originalidad, como se puede notar en este almuerzo de los remeros de Renoir. La gran originalidad allí es a retratar una escena de la vida cotidiana, a la que nos vamos a referir más adelante. Para hablar de moderno es preciso remitirnos hasta la Ilustración, y para Kant el hombre moderno o la modernidad se alcanzaba cuando el hombre tuviera la mayoría de edad. En este contexto, ser mayor de edad es actuar autónomamente, actuar sin que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Cuando a Kant le preguntan, le hacen la pregunta por la Ilustración, ¿qué es un hombre ilustrado? Kant responde, el hombre ilustrado es el que alcanza la mayoría de edad, es el que es capaz de pensar por él mismo, no con las imposiciones de la religión, de la política o de otros. En las revoluciones de 1800 como nosotros, tal como las conocemos, en las revoluciones tanto la francesa y después las revoluciones americanas. Para Peter Gay, los modernos lo que hacían era experimentar. ¿Y con qué experimentaban? Con aquello que era superior o que consideraban que era superior a lo familiar. La modernidad es una nueva forma de entender la sociedad, tal como la concibió Claude Monet en esta pintura de los Nenúfantes o Ninfeas de 1898. Si ustedes miran el trazo de esa pintura, su composición ya tiende un poco a lo abstracto. Ese tipo, a eso nos vamos a referir más adelante. Lo moderno es otra forma de pensar, de sentir y sobre todo de mirar. Y eso es lo que hace Monet y el grupo de renacentistas. Hay una mirada diferente sobre lo cotidiano. Más adelante vamos a precisar estos conceptos. De momento estamos hablando de lo que se considera como moderno. La modernidad es compatible con todas las posiciones políticas, con todos los credos. Allí se elimina cualquier tipo de adorno en la arquitectura, los adornos que venían del barroco, o el poeta opta por contar algo obsceno. El compositor infringe las reglas de la armonía y el pintor exhibe un bosquejo como obra acabada. No le importa al pintor el trazo definitivo, mostrar la armonía. Al pintor simplemente le importa lo que ve. Hay una emancipación. Recuerden ustedes el concepto de libertad, el concepto de mayoría de edad que teníamos con Kant. Entonces, en la modernidad hay una emancipación. ¿Emancipación de qué?
de todo lo que implicaba dominación. Hay un quiebre con la autoridad dominante. En ese marco es donde nosotros podemos hablar de modernidad. Lo otro sería repetir, y sobre todo en el arte, lo que ya estaba instaurado. Es decir, volver a lo clásico, a la línea bien trazada, a la perspectiva, al dibujo perfecto, al dibujo acabado, con cada una de sus sombras, con cada una de sus luces. En la modernidad no importa tanto eso, importa más el bosquejo. Miremos los antecedentes y sobre todo miremoslos en la pintura. Antes de la modernidad, el arte era un arte academicista, como lo expone la maestra Elena Costa. Era un arte puramente racional. Lo que primaba era el dibujo sobre la experiencia pictórica. Era un arte de estudio. Y ustedes lo pueden ver en La bañista de Valpinson de Ingres, que se encuentra en el Museo del Louvre de París. Lo que pertenece al neoclásico. Entonces hay una fascinación por todo lo que implicaba el Renacimiento, la escultura clásica griega y todo lo que se derivaba allí del contorno del cuerpo, de una buena iluminación. Allí lo que importa es que todo lo que se aprendía, todo lo que después le agregaron los renacentistas, estuviera plasmado. Un dibujo bien acabado, un dibujo bien delineado, casi que real, una pintura muy realista y que cada uno de los detalles estuvieran allí. Ese era el arte de academia, el arte lógico, donde nada se podía escapar a la perspectiva, a la armonía, a la proporción entre el cuerpo que aparecía en primera escena y el cuadro, todos los elementos que jugaban alrededor. La lógica no podía escapar. Y ese era el arte que se tenía antes de la modernidad. Baudelaire, en El pintor de la vida moderna, Baudelaire empieza a hablar del flaner. ¿Quién es el flaner? El flaner es el caminante, el que callejea. Baudelaire dice en El pintor de la vida moderna, y lo expresa la maestra Elena Costa, es quien busca el acontecimiento. Antes el arte era un arte de estudio, donde simplemente se retrataba la vida tal y como se creía que aparecía por fuera, pero Baudelaire, en El pintor de la vida moderna, dice que el caminante lo que ve cuando está en la calle es una cantidad de masas, y eso es verdad. Cuando uno va caminando, uno no se detiene en un punto específico, o al revés, está mirando un punto específico, pero lo que hay alrededor de ese punto son masas, porque uno no está mirando la realidad tal cual es. Uno va pasando y en ese momento lo que hace el ojo es retratar. Y lo que retrata es en lo que se enfoca. Lo demás aparece brumoso. Es como si estuvieras viendo en la televisión la primera escena, un primer plano un primer plano entre dos protagonistas de una serie, y lo que hace el lente de la cámara es, para darle primacía a ellos, el fondo lo ponen pixelado, o no es claro, no es diáfano. Eso es lo que hace la cámara, o lo que muchas veces hacen las fotos, que lo que hacemos es desvanecer lo que hay en el fondo para que tenga primacía lo que lo que el director o lo que el fotógrafo quiere ver. Lo mismo pasa en la calle. En la calle entonces nos encontramos buscando el acontecimiento, y el acontecimiento se da en el movimiento. ¿Qué hace el flaner? ¿Qué hace quien callejea? Ve masas. Y en las masas lo que ve es algunas cosas que puede focalizar gracias a la luz y a las sombras. Entonces él ve masas en esa luz y en esas sombras. Y se puede ver en esta pintura de Caillebotte. El flaner busca lo instantáneo, y en esa instantaneidad lo que le aparece es el instante de la eternidad, lo que captura el ojo, porque no puede capturar nada más. Da cuenta de lo real ante la mirada del ojo, no da cuenta de toda la realidad. El sentido de lo moderno se materializa en la calle, dice Walter Benjamin, y allí está en la modernidad, y eso es lo que recupera Charles Baudelaire en ese ensayo del escritor de la vida moderna. El sentido de lo moderno, expresa la maestra Elena Costa, se materializa en las calles.
¿Por qué en las calles? Porque implica conocer la ciudad para el artista en todo lo que ella constituye. Cada uno de sus recovecos, las partes marginales, las mejores partes de la ciudad, las partes más bonitas, toda su arquitectura, toda la periferia, eso es lo que hace el artista. Y esto solamente lo puede hacer el flaner, el caminante, porque la calle fue diseñada para él. El flaner es un caminante burgués que está mirando lo que pasa alrededor, y esa burguesía es producto de esas revoluciones. En la mirada y en el gesto es lo que captura el pintor, y es lo que hace Claude Monet. Ustedes ya conocen esta pintura de la impresión del sol naciente. Allí en el amanecer hay unos barqueros. Miren la diferencia con el otro cuadro neoclasicista de Ingres, de la bañista. Aquí no importa el trazo perfecto, aquí no importa la línea pulida, aquí lo que importa es el bosquejo, y lo que está haciendo Claude Monet es capturar el acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? Unos barqueros, unos pescadores que empiezan su jornada, y lo que toma Claude Monet es la impresión del sol naciente. Ya este cuadro, como ya lo habíamos visto antes, es el que le da el nombre a ese movimiento que se va a llamar impresionismo, y que es uno de los referentes de la pintura en la modernidad. Lo mismo pasa con este crepúsculo en Venecia. Recuerdan que habíamos dicho que para Baudelaire el flaner es el que retrata lo que está pasando en la ciudad, y en la ciudad lo que él ve son masas, porque uno está caminando, uno en realidad no se enfoca, se tiene que detener, y cuando te detenes pues te enfocas en algo específico, y eso específico no lo vas a ver con toda nitidez como querían los pintores antes, los pintores anteriores a todo lo que implica la modernidad. Entonces uno que ve cuando está pasando, uno que ve cuando está registrando la vida, uno ve unas masas a través de ese juego de luces y de sombras que se producen cuando yo voy caminando. Cuando camino a la luz de las lámparas, cuando camino a la luz del sol que empieza a aparecer, o cuando camino a la luz de la luna. Eso fue lo que mira también Claude Monet en 1908 con este crepúsculo de Venecia. Lo mismo pasa acá con esta regata de Argentina. Simplemente está capturando. Lo que menos importa es el trazo perfecto, pero ahí está toda la maestría de Claude Monet en el manejo del color, en lo que se refleja en la captura del instante. En lo moderno está el acontecimiento. Recuerdan que estábamos hablando del flânerie, del caminante. Y eso es lo que hace Renoir con esta pintura, con esta fiesta en el Moulin de la Galette, donde hay una cantidad de clases sociales, desde la clase media hasta la burguesía, festejando lo que se festeja en París, y un baile donde todo el mundo está alegre, un baile a las afueras, un baile en una de estas Moulin donde la gente disfruta y donde es imposible distinguir una clase de otra. Simplemente lo que le importa a Renoir ya no es una pintura de estudio, sino mostrar lo que pasaba en las calles parisinas. Y en las calles parisinas está esta vida de la burguesía, y esta vida de la burguesía es la que se retrata, o es la que retratan estos pintores impresionistas. Lo mismo sucede con el Castillo Negro de Paul Cézanne. Ahí uno puede mirar casi que ya lo que es el precursor del cubismo, y aquí no tanto del cubismo, pero sí un poco del puntillismo. Y miren que lo que menos importa para retratar el acontecimiento, para retratar la luz, para capturar lo que pasa, lo que menos importa es la pintura acabada. Importa aquí más el bosquejo, y por eso es que este tipo de pinturas inicialmente chocan mucho,
y casi que los impresionistas son rechazados. El manejo del color es perfecto, pero más que el manejo del color es lo que hablamos ahorita, el manejo del instante, lo brumoso del instante, la masa. Allí no importa tanto que el castillo sea negro o no, sino la captura que hace de él Paul Cézanne, porque eso es lo que le permite caminar por la ciudad, caminar por los campos. Y este, que ya sí es el precursor completo del cubismo, que es la montaña santa de Victoria vista desde Lobs. Al final ustedes pueden ver la montaña, pero diríamos en este momento que es una gran obra pixelada si la estuviéramos sometiendo a una prueba digital, pero no lo es. Lo que hace Paul Cézanne es jugar con las formas que le permite la retina, recrear una montaña que es la montaña como él la ve o como él la concibe, desde el lugar de donde él la está apreciando. Y en esas formas casi que geométricas hay toda una precursión, se vuelve Cézanne un precursor de lo que es la pintura cubista unos años posteriores a esto. Finalmente, el gran artista moderno es Vincent van Gogh. Esas botas de 1886 y el mismo Heidegger, cuando habla de eso, habla de lo que es una pintura, diciendo que la pintura no es solamente la cosa, que detrás de esa cosa la pintura está develando un ser y está develando la existencia. Estas pinturas que hacen parte de los primeros años de Van Gogh, que algunos las consideran las pinturas marginales o las pinturas de los oficios, lo que están develando es eso. Están develando la existencia y lo que se esconde detrás de eso. Es decir, la existencia de la persona. Detrás de esas botas se esconde cualquiera. Se esconde el minero, se esconde el campesino, se esconde el que siembra. Y hay una preocupación inmensa en Van Gogh por todo lo que es la clase marginal, por el sufrimiento, por lo que se esconde detrás de eso. Entonces no es el dato anecdótico de de las botas del obrero, sino que la misma pintura es la existencia de esa vida que está pasando por ahí. Dice Heidegger que la obra de arte, en este caso, no es solamente la obra, sino es el desvelamiento de lo que se esconde allí. De ahí que inclusive la misma maestra Elena Costa en su clase sobre historia del arte diga que Van Gogh es tan vigente porque Van Gogh lo que está contando es muchas de las cosas que siguen pasando hoy. Sin querer decir que los otros pintores no sean vigentes ni sean relevantes. Pintores como Renoir, que ya lo vimos, o pintores como Cézanne, que lo acabamos de ver, retrataron la vida y retrataron la vida del París burgués. Pero lo que hace Cézanne, lo que hace Van Gogh, perdón, en este caso, es retratar la vida que conocemos, la vida en cualquier parte del mundo y lo que sigue sucediendo. Entonces, esas botas desgastadas siguen siendo la vida del hombre que llega cansado a su casa después de una jornada durísima de trabajo y que sigue pasando en los países europeos, en los países latinoamericanos y en los países africanos. En este campesino y la mujer campesina plantando papas de 1885, si ustedes miran con detenimiento, obviamente hay unos colores fríos, unos colores que podría uno decir que representan la tristeza, pero más que eso lo que hay allí es el abandono. Y más que eso allí lo que está es la supervivencia de esta gente que con poca luz sigue con su mirada hacia el suelo. Con su mirada hacia el suelo porque lo único que hay lo único que hay para sobrevivir es eso, lo que pueden cultivar y lo que va a pasar después de eso. Es decir, que se dé o no ese cultivo. Entonces no se puede mirar al horizonte. El horizonte no se mira con esperanza,
porque lo que hay allí es supervivencia. No es solamente un cuadro que está mostrando la cotidianidad de los sembradores de esa época. Lo que está mostrando el cuadro, aparte de la miseria, es la existencia enclavada en la tierra, en lo que la tierra les puede dar. Y estar encorvados ahí no es solamente el gesto de sumisión y de pobreza. Estar encorvados ahí es que la mirada no se puede dirigir a otro lado, porque allí están las pocas esperanzas de supervivencia. De ahí entonces, como lo expresa Heidegger, que la obra no solamente esté develando lo que hay en el cuadro, la obra está develando la existencia y trasciende eso. De ahí la importancia de Van Gogh hoy, y no solamente en la composición artística, ni tampoco como denuncia, sino porque Van Gogh lo que está develando es la existencia misma. En una época como esta, con la pandemia, donde nos preguntamos cómo vamos a sobrevivir, la mirada muchas veces está como la de estos campesinos, hacia abajo, porque el horizonte no nos lo permite, porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Y lo mismo sucede con esta pintura, que es la más importante de esta serie, de la serie de los marginales de Van Gogh, que son los comedores de papas o los comedores de patatas. En las cartas a Theo, Van Gogh expresa que no quería mostrar solamente a los comedores de papas allí reunidos. Las cartas a Theo es la correspondencia que hace Van Gogh con su hermano Theo. Y Van Gogh lo que le está diciendo a Theo es que quería mostrar las uñas sucias, quería mostrar la existencia de esta gente que no tiene nada más que comer. Primero los vimos sembrando y ahorita los vemos comiendo, con sus caras, con sus uñas sucias, con las manos, sirviendo el café o el té con lo que van a acompañar las papas, porque es lo único que queda. Entonces, no era solamente una visión cotidiana de lo que pueden estar haciendo los comedores de papas, sino era enmarcar lo que había allí, enmarcar el sufrimiento. Y más que el sufrimiento era el encuentro, porque lo único que queda es eso, el encuentro en familia para comer lo único que hay, las papas, para poder sobrevivir. Lo que hay en esa pintura es la existencia del ser humano puesto a prueba, del ser humano que tiene que sobrevivir. Entonces no es solamente la obra, no es la cosa que está allí, es el develamiento profundo de la existencia humana. Miren las miradas de algunos de los que están allí, cabizbajas, otros mirando hacia la nada y otros tratando de preguntarse qué es lo que está pasando allí. Si bien no es un cuadro de dolor, pero sí es el cuadro de la incertidumbre, de la nada. Y lo poco que se comparte allí no es de la alegría de miren cuán felices son compartiendo solamente esas papas, sino miren lo que le pasa a la existencia enclavada en la tierra, porque lo único que tiene es eso, unas papas para sobrevivir. Las fuentes que se usaron para esta charla es el curso de Historia del Arte de la maestra Elena Acosta, dictado por el MAM, en el MAM, perdón, Modernidad, un texto de Peter Gay, y El pintor de la vida moderna de Charles Baudelaire. Hoy vimos entonces cuáles eran los antecedentes de la modernidad, cómo la modernidad implica un quiebre con lo que había antes, con lo que era demasiado adornado, un quiebre con las imposiciones. Para los pintores implicaba un quiebre con lo que había, que era la academia, con el arte academicista, y aquí lo que importa más es el bosquejo que el cuadro terminado. Vimos a los impresionistas como los fundadores o como los primeros pintores de eso que consideramos como el arte en la modernidad, y finalmente vimos a uno de los más grandes, pero no con sus obras más representativas, sino con sus primeras obras que dan cuenta de la importancia de ese pintor hoy en este siglo y en el siglo XX, que es Vincent van Gogh.
y cómo desde Van Gogh la pintura expresa mucho más allá de lo que la pintura es. La pintura deja de ser una cosa para convertirse en el desvelamiento, como lo dice la maestra Elena Costa, aludiendo a Heidegger, en el desvelamiento de la existencia misma. De ahí que su pintura siga siendo moderna y tenga tanta vigencia hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.